Principal la entrevista, hoy con la grata presencia de nuestro amigo y doctor Orlando Sturla. Doctor, qué bueno tenerlo por aquí nuevamente en este, ya no inicio de 2016, pero sí a principios, ¿verdad? Sí, bueno, yo siempre muy honrado con tu programa, que sirve de muchos de muchas interrogantes para muchas personas en diferentes puntos. Doctor, para quizá iniciando hasta que nos vayamos metiendo en materia, sería bueno recordarle a los amigos televidentes quién es Orlando Sturla, dónde desarrolla su práctica médica y cuál es su expertise, ¿verdad?, en el área de la medicina. Bueno, yo soy internista de base con especialidad en neumología y broncología, pruebas de función respiratorias. Y hoy en día se hace una medicina bastante integrada a las especialidades generales. La neumología es una especialidad que en un inicio comenzó con área de tuberculosis, pero ya hoy en día es una especialidad clínica donde abarcan un sinnúmero de patologías. Claro. No solamente asma, neumonía, sino que hay otras patologías, incluso de ejercicio, bariátrico, por ejemplo. Los médicos que manejamos la primera instancia de los pacientes bariátricos somos nosotros, y de hecho fuimos los que primero hablamos de eso. Okay. Entre otras cosas. Y también la parte alérgica y la parte ambiental, lo que es la medicina preventiva ambiental, que también es una parte de la neumología. Perfecto, doctor. Entonces, ya mencionando usted todo esto, ahí quisiéramos ver, siempre para esta época del año, que es donde las temperaturas, aunque somos todo el año un país caliente, ¿verdad? No somos un país donde hay temperaturas muy frías, pero sí es la época del año donde bajan las temperaturas a unos 23, 22, 24 grados, que para siempre estar en 35 es muy bajo. Vienen todos estos, como decimos aquí, el apretado del pecho, la sinusitis, vuelven las asmas, las alergias. Ahí, ¿cuáles son las principales patologías que se presentan o diagnóstico médico en los dominicanos actualmente? Bueno, tú sabes que tú has hablado de un tema muy interesante que es lo que se llama el cambio barométrico. En la Abel González Abraham Lincoln, que la clínica tiene una frescura o tiene un poquito más de aire, ¿verdad? La gente se queja de frío, porque viene de un país, como tú decías, cálido. Sí. Y muchas áreas son frescas para que la gente esté adecuada, ¿verdad? Pero resulta que hay muchos sitios de labores, por ejemplo, este programa de televisión que mantiene las cámaras frías, y entonces la gente se va y sale ya fuera de su trabajo o en un intermedio del trabajo, claro, donde sale al calor y vuelve y se monta en un vehículo con frío. Esos cambios barométricos y termométricos, como tú decías, condicionan las diferencias de las condiciones respiratorias. Porque la temperatura promedio debe ser entre los 22 y 24 grados. Claro. Aunque la temperatura de nuestro cuerpo anda por los 36 promedio. Okay. Entonces, cuando tú haces ese cambio, la nariz y la vía respiratoria producen lo que se llama un síndrome de hiperreactividad bronquial. Cambia incluso o modifica la flora tradicional y los gérmenes, que son nuestros, junto con los otros gérmenes externos, incluso lo irritante, como tú bien decías, sí, produce esos cambios de bronquitis, rinobronquitis, sinusitis, asma, ¿verdad? O lo que nosotros llamamos también neumonía barométrica, que claro, lo hacen en los países fríos. La gente le pasa aquí cuando va a Constanza, a Jarabacoa, cuando van al Pico Duarte, ahora que está de moda en esta época, sí, siempre ir al Pico Duarte, y tú ves que la gente baja con esos procesos rinobronquiales. Y por otro lado, en otras áreas de la medicina, siempre hay mediciones de que una parte de la población es lo que sufren de azúcar. Diabéticos. ¿Se tiene un número de qué personas en República Dominicana sufren de asma? Sí. Déjame decirte que en el mundo entero, y aquí no es también lo mismo, por cada 100,000 habitantes hay 1,000 asmáticos. Pero fíjate que estamos hablando de gente que ya sabe que son asmáticos, de personas que hacen cuadro de asma, sí, pero entonces no están los pacientes riníticos, como tú bien decías, los pacientes hiperreactivos. Lamentablemente los médicos le ponen muchísimos nombres, bronquitis, sí, asmatiforme, un puntico, sí, de asma, pero en el fondo general son pacientes asmáticos y están incluidos los de piel, la dermatitis
o las urticarias, que son desconocidas porque no se sabe la alergia, que puede ser alimentaria, puede ser local, puede ser con el sol, puede ser con el frío. Eso está incluido. Entonces, si comparamos ese grupo, entonces fíjate tú que el 30% de la población, hace muchos años el 5% de la población era el que estaba asociado, pero ahora el 30-35%, dependiendo de si es una ciudad contaminada o si es una ciudad que tiene grama, políneas, ¿verdad? O flores, eso aumenta un 40%. O sea que aquí estaríamos hablando de que cerca de un 30% puede tener síntomas asociados a problemas respiratorios. Exacto, rinitis, asma, dermatitis. Ahora que se ha puesto mucho de moda, porque aunque siempre hay gente que hace ejercicios, pero sí hemos visto el aumento de personas con conciencia en medicina, no medicina, pero sí en salud, y con eso buscan prevenir. Ven muchos maratones 5K, mucha proliferación de gimnasios. ¿Cómo evalúa usted y el grupo vamos a decir, de médicos especialistas con los que usted normalmente se maneja y codea en Albert González, en otros centros médicos? ¿Cómo ven ustedes esto? Si es algo positivo el tema de medicina, de verlo como un tema de salud y preventivo, o eso hace algún efecto en personas que tengan problemas de asma, porque yo siempre he escuchado el cuento de que Marcos Díaz, el famoso nadador de ultradistancias dominicano, es asmático. Entró a nadar para contrarrestar los efectos del asma y ya todo lo que ha nadado. Entonces, eso siempre se cumple en las personas. O sea, un asmático realmente no es contraproducente el hecho de que, por ejemplo, nade, corra, juegue baloncesto, otro deporte. Eso realmente le ayuda en su condición. Sí, fíjate tú, la mayoría de la gente se hace un examen, últimamente en los 40 años, 50 años, la gente hace un chequeo, lo que llama un chequeo ejecutivo. Sí, sí, claro. Pero el problema es que los humanos no son carros para tú hacer la analítica a lo loco. Sí. Entonces, yo pienso que debe haber un médico de base. En medicina del deporte existe, aunque tú no lo creas, pocos y contados médicos deportistas certificados. No que se dediquen al deporte, sino que estén certificados como médicos del deporte. Dentro de los cardiólogos, una subespecialidad, igual que los neumólogos, hay una parte de medicina del deporte. Nosotros tenemos lo que se llama la prueba de función respiratorias. Todos los atletas que corran más de 5 kilómetros debieran hacerse una valoración neumológica. ¿Por qué? Porque por lo general una gente debajo de 40 años no tiene ninguna patología cardiovascular, pero sí puede ser, como estábamos hablando, en porcentaje un asmático o rinítico o urticaria o intolerancia alimentaria, que todo ese tipo de cosas concluyen a lo que se llama asma bronquial. Y es un síndrome, no una enfermedad. Por lo tanto, las personas que van a hacer deporte estamos hablando, como tú estás diciendo, de maratón. Hay gente que corre 20, 25, 30, 40 kilómetros. Sí. 2 y 3 veces a la semana. Eso quiere decir que está forzando su organismo. Y probablemente no sabe. Yo me río cuando va un paciente de ese tipo porque ya ha tenido un suceso y yo le digo, usted es un asmático de base. Que usted no lo supiera es otra cosa. Claro. Y lo ha condicionado el cambio, porque ahora está el triatlón. Sí. Y entonces el triatlón, que es humedad, bicicleta y correr o nadar, ¿verdad? Sí, no, está de moda. O sea. Esa mezcla, la gente tiene lo que tú hablabas, un cambio barométrico, de frío a calor, y va haciendo una modificación de su proceso cardiopulmonar. Ok, o sea que en unos casos no hay problema, pero puede haber muchas personas que desconocen que tienen algún síndrome, como usted dice, Así que no es mismo. una enfermedad y una patología. Exactamente. Por otro lado, y quizás en ese mismo sentido, hay personas que pueden estar, como usted dice, o sea, hay un alto porcentaje de personas que comúnmente digamos que son asmáticos y no lo saben. Sí, probablemente el 80% de la población. El 80% de la población. Sí, el 80% de la población no sabe que es asmático. Probablemente se lo han dicho. Y hay un grupo de esos
que no lo creen, porque el mismo médico se ha encargado de distorsionarlo de manera, ¿cómo se llama? Sin tener responsabilidad. O sea, me explico. Tú vas a un paciente que llega un niño y tiene sibilancias y se pasa el año entero con sibilancias. Entonces le ponen, no, esto es lo que tiene una laringitis, una laringotraqueobronquitis. No, esto es un CRUP. Probablemente podría ser una patología laringobronquial asociado a un virus, ¿verdad? Porque es frecuente, pero no un niño que se pase 5 años. Un niño que se pase 5 años no se va a pasar 5 años con un virus. Ese niño puede crecer, nunca más presentar proceso, pero resulta que se toma una pastilla de la presión a los 40 años y resulta que esa pastilla hace que se produzca un cuadro de sibilancia, tos, que es lo más frecuente, o dificultad respiratoria, y es un paciente asmático que en principio se pensó que era inducido por el medicamento, pero es un asmático de base. Por eso, y hay muchas otras condiciones de gente que no aceptan que son asmáticas. La gente prefiere que le digan que tiene un cáncer y no que le digan que es asmático. Por ejemplo, yo soy un asmático, pero no hago síntomas. Pero tengo que entender que yo soy un asmático. Y en ese sentido, ¿cuál es la mejor forma de tratar? ¿Cuál es la mejor combinación a su entender y sus años de estudio? Quizás en sentido general como un mensaje. Porque mucha gente dice, bueno, yo tengo que estar saludable. Pero ¿qué es estar saludable? A veces entendemos que es tener poco peso y comer todo vegetal, no podemos probar la carne. O sea, a veces el entender estar saludable quizás no es la idea correcta y no es apropiada para todo el mundo. Me imagino que cada quien tendrá una condición distinta. Entonces, ¿cuál es el mejor quizás concepto de saludable ante temas respiratorios? En primer lugar, todos los médicos debemos tener un concepto de lo que es el término, como tú decías, salud. En la parte nutricional, no es lo mismo una gente que se levanta a las 5 de la mañana con un pico y se pasa 6, 7, 8 horas el día entero y a veces la noche picando, que en el caso tuyo, por ejemplo, que eres un profesional que utiliza la computadora, que hace un sinnúmero de escritos, que tiene programas de televisión, que da clases. O sea, la calidad y la característica de la comida debe ser diferente. A igual que un paciente o una persona que tenga, por ejemplo, clima frío, clima caluroso, al sol, a la intemperie. O sea, tú tienes que tener en general una combinación de alimentos. Y debe ser una combinación de alimentos fácil de encontrar para que las personas también puedan ser accesibles. Claro. Entonces, en general, la gente deja los carbohidratos y los carbohidratos se necesitan. Las carnes, todavía no hay ningún estudio que diga que la gente se muere de carne, de comer carne, salvo los pacientes que tienen aumento de ácido úrico por excesos y entonces necesitan disminuir la carne. Pero más fácil se mueren los vegetarianos que los comedores de carne. Si tú ves la constitución de muchas razas, te vas a dar cuenta que los carnívoros se enferman menos que los vegetarianos. Nosotros en el grupo de deportes de artes marciales, los que siempre están enfermos son los vegetarianos. Los que somos mixtos, que comemos un chin de todo, no nos enfermamos. Los que comen demasiado carne, pues hacen sus lesiones articulares. Claro. Ya después de los 40 años estamos hablando, ¿verdad? Pero lo ideal es combinar la dieta según la necesidad. Por eso su médico de base, no importa la especialidad, puede ser su asesor para condicionar la dieta accesible. Si usted necesita, ya porque usted es un atleta, un nutricionista, un endocrinólogo nutricionista o su médico deportivo, para que lo asesore a ver cuál es la mejor dieta, entendiendo que a usted le guste también, porque hay gente que le pone una dieta que no le gusta. Debe ser una combinación y sobre todo que sea fácil de mantener. Por otro lado, doctor, hay un tema que sí nos está preocupando y a toda la población a nivel mundial. Hay una epidemia ahora de Zika. Leíamos más temprano en las noticias que ya el Zika llegó a Japón. Sí. Aunque el Zika no es una enfermedad o un padecimiento nuevo, porque se conoce de los años 50 en África, pero sí el mosquito Aedes aegypti, que transmite
tanto el dengue como la chikungunya, está transmitiendo ahora Zika. ¿Usted puede dar una idea muy breve de en qué se diferencia dengue, chikungunya, Zika y en qué hay que estar alerta al tema de Zika y quizás más en su especialidad, cómo eso en tema de respiratorio, bronquio, temas de alergias, incide la Zika? Bueno, lo primero es que yo pienso, esa es una manera de pensar, que nosotros tenemos el dengue endémico. Endémico. Que mantiene, que siempre hay dengue aquí. El dengue no ha acabado. El dengue se ha enmascarado primero con el chikungunya, que yo pienso que quizás fue la epidemia más importante que tuvimos, porque además hacía que la gente tuviera trastornos neuromotores y todavía los tiene. Sí, correcto. Hay gente que tiene 3, 4, 5 años con molestias generales y no se la ha quitado o no se han mejorado. Entonces, los tres son transmisibles por el mismo mosquito. La diferencia es que el dengue mata más que todos los otros. Le tenemos que tener más miedo al dengue que al Zika. Yo tengo un grupo que son epidemiólogos dentro de mi grupo de promoción y hablamos el chat. La gente tenía la parte del punto de vista de la embarazada. Y la embarazada se demostró que en un grupo de países que tuvieron Zika no tuvieron microcefalia, como estaban hablando. Entonces, todas las embarazadas daban alertas. Sí. Lógicamente, cualquier embarazada, para cualquier enfermedad, sobre todo los virus, que son más difíciles de tratar, y hay algunos que no se da tratamiento, hay que tomar en cuenta. Entonces, a mi manera de ver, tenemos que enfatizar en el mosquito, porque nosotros tenemos malaria ahí al lado y en algunos alrededores. La gente se olvida de la malaria. Sí. La ventaja de la malaria es que la malaria se trata. Entonces, yo pienso que se debe hacer en conjunto, pensar Zika, chikungunya, dengue, malaria. Porque la diferencia de la malaria es que la malaria es agua negra y nosotros tenemos agua limpia, que es la transmisible por el mosquito. Probablemente el único problema es que las titulaciones para diagnóstico de Zika en el 80% de los laboratorios no se hacen. Eso quiere decir que llegó un paciente, ¿cómo lo van a diagnosticar? Okay. Chikungunya y dengue sí hay. Ok, o sea que el tema del Zika todavía puede que sea que más cantidad de personas que las que realmente están diagnosticadas lo tengan. Lo tenga, exacto. Por otro lado, doctor, y quizás Y no ha hecho mortalidad. Exacto, todavía no se ha registrado muerte. No se conoce muertes. Por otro lado, igual que las veces que ha venido aquí anteriormente, sí nos gusta quizás cerrar la entrevista con cómo usted evalúa los avances de medicina en los últimos años, porque ¿qué ha sucedido? Y más también en República Dominicana. A veces, muchos de los que nos ven son personas clientes, son corredores, son aseguradores que nos dignan con su sintonía. Siempre hay una percepción de que todavía fuera un seguro internacional quizá me atiende mejor. No vamos a tapar eso con un dedo, donde sí hay casos donde hay quizás más recursos, mejores equipos. Pero, por ejemplo, en el área suya específicamente, yo recuerdo de niño que sufrir de asma era un dolor de cabeza para una familia. Porque prácticamente un asmático, un niño que ni siquiera podía salir a la calle. Hoy yo veo que muchos asmáticos, tengo una esposa asmática y eso, hacen vida normal. Y me imagino que los tratamientos, los avances, la preparación de los médicos de hoy, de los que están en esa especialidad como usted, eso ha ido como avanzando mucho. Y quizás cuál es su opinión en torno a qué ha pasado, qué avances se han logrado en los últimos 30, 40 años en materia de vías respiratorias. Bueno, te voy a decir que en diagnóstico no hay diferencia entre nuestro país y otro país, donde se hace la prueba de función respiratoria igual que en Cleveland Clinic, para que tú lo entiendas. Sí. La parte endoscópica es otra cosa, pero la parte endoscópica tú le vas añadiendo tecnología, Sí. que pueden ser más fácil para nosotros los neumólogos, pero no quiere decir que el diagnóstico que hagamos nosotros no sea igual. Fíjate tú, es más fácil por un lado, más tecnológico, más costoso, pero más o menos hacemos la misma cosa. Sí. Quizá hay alguna tecnología nueva. Por ejemplo, en este año tenemos una actividad ahora en abril en el Cleveland Clinic,
Y bueno, las tecnologías son iguales, el mismo endoscopio que tengo yo lo tienen ellos. Sí. Lo único que tú lo vas sumando, los GPS, todos esos detallitos igual que los celulares. Tú hablas por teléfono igual que con cualquier celular. Sí. Pero hay uno que te da una camarita, el otro te da un video. Entonces, realmente los medicamentos que existen en el mundo para la neumología, salvo para fibrosis pulmonar, que es una patología, yo te diría un 5 o 10% de la población, que no es mucho, que tampoco en otros países se cura, ¿tú entiendes? O sea, pero por ejemplo en el tema de asma, todos los medicamentos que hay fuera del país, aquí existen. O sea, existen las mismas, quizá muchos nombres diferentes. En el caso de la vacuna, existen las vacunas. Aquí está la vacuna del asma, por ejemplo, que existe, aquí cuesta, para que tú tengas una idea, $534 y en Estados Unidos cuesta $3,000, sale más barato. Pero los seguros cubren allá y aquí no la cubren, paradójicamente. O sea, por eso el seguro internacional tiene esa característica. Tú vas, pero tienes que darte un viaje. Te va a costar el viaje, el hotel, más si vas con la familia, ¿cuánto te va a costar? Claro. Y tienes que ir cada 21 días a ponértela. Si te la pones aquí, te cuesta $534 y el paciente no tiene, está en su casa. Claro. Y tiene su médico aquí. Pero sí evidentemente ha habido un avance en tratamientos aquí en los últimos 30, 40 años. Porque yo recuerdo, o sea, yo de niño recordaba una persona con un tema de asma, era un caso crítico. No se debe morir gente con asma. Sí. Lo que pasa es que el asmático cree que sabe todo. El error del asmático es que cree que sabe más que el neumólogo, que sabe más que el alergólogo. Sí. Entonces llega un momento que se comienza a tratar. Sí. Y se trata, lo lógico es que uno orienta al paciente asmático para que sepa qué hacer. Okay. Pero hay pacientes que son negligentes. Esa gente que van a la emergencia son pacientes negligentes en general. Aquí, por ejemplo, hay un tema, que es un tema de los seguros generales, que es que la gente va por una gripe a la emergencia y abarrota la emergencia por una gripe. Y hay personas que tienen emergencias importantes, como son los asmáticos, y se contaminan de esas patologías porque están en grupo. Claro. La emergencia debe ser para la urgencia de verdad. Claro.